Buenas tardes, señores estudiantes y señores YouTube. Esta vez vamos a hacer que nuestra juego, digamos que es un dado local, nos guarde una puntuación y esa puntuación nos guarde la base de datos. Entonces tenemos tenemos el pantallazo de la vez pasada de la menú principal después de haberse logueado el usuario, es decir, de la clase pasada que cuando uno se loguea y digita correctamente los datos del usuario, este pasa una vez al menú principal. Cuando sucede esto, pues obviamente en el, en el loguearse aparece en la programación de bloques que pues, correctamente el usuario de contraseña se envía esta variable, esta que es continuo de respuesta. Me envía lo que es el famoso login OK, que es el que si acepta o no acepta los datos del usuario. Entonces, esto pasa a menú principal y al menú principal aparece los datos del usuario. Tenemos tres variables: los datos del usuario que recibimos de la pantalla de loguearse, eh, los datos de usuario que vamos a separar y el puntaje que vamos a guardar en la base de datos. Cuando inicializamos el programa, ahí guardamos en la variable usuario lo que recibimos de la pantalla anterior, es decir, loguearse. ¿Qué recibe loguearse cuando se ejecuta correctamente la sentencia? Pues podemos la lección anterior, voy a recordar el conjunto de notas. Cuando es correcto, manda un mensaje que llama login OK, ¿cierto? Login OK. Luego separa con la coma, luego nos manda el usuario, digamos que es 1, luego nos manda el nombre del usuario, que es admin, y esa es la cadena que nos manda la respuesta a la base de datos. Entonces tenemos un arreglo de cadena separado por comas, las cuales esta posición va a ser el número 1, este va a ser la posición número 2, que es el ID usuario, y esta es la posición número 3, que es el nombre del usuario. Teniendo en cuenta de esto, entonces por eso se crea esta variable que llama datos usuario, que es una lista, y comenzamos a separar los datos que recibimos de la variable global usuario. Ahora, vamos a ver el diseño. Podemos ver el diseño que tenemos dos botones que dice vocales y consonantes, de las cuales si acertamos la palabra, entonces nos va a dar puntuación, digamos que nos da una puntuación de 5. Si dijimos que sí y si dijimos que no, pues tenemos una puntuación de 0, o sea, tenemos un bajito puntaje. Entonces, vamos a pegar también una leyenda, un label, por acá, para que nos diga si fue o no, o si ganó o no ganó puntaje. Entonces ponemos aquí el texto puntos, ¿cierto? Y vamos a coger los puntos que se ha ganado el usuario. Y tenemos aquí, ponemos acá arriba otro texto label, digamos que tiene 0 puntos. Entonces voy a poner el label, lo voy a poner aquí, lo vas a renombrar, el label te va a poner con número de puntos. ¿Para qué? Porque vas a recibir el puntaje si acertamos o no acertamos la respuesta. Posteriormente vamos a ver la programación, ¿cierto? Que vamos a programar. Entonces, si vamos a hacer clic al botón sí, ¿cierto? Al botón sí, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos clic al botón sí, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es que vamos a llenar la variable puntos. Entonces vamos a configurar la variable puntos, global puntos, y le vamos a poner un puntaje. Entonces, si acerto correctamente, entonces vamos a hacer que va a tener 5 puntos. 5 puntos. Si se equivocó, es decir, si contesta no, si contesta el botón de no, o sea, si oprime el botón de no, entonces va a decir que tiene 0 puntos. Ya tenemos programado nuestros botones de respuesta si digitó sí o si digitó no. Ahora después hay botón en el diseño que se llama guardar. ¿Qué vamos a hacer?
que nos guarde la información y que esa información nos envíe a la base de datos mediante PHP. Entonces, antes de eso, bueno, sí, antes de eso vas a configurar los datos del usuario, que está aquí esta variable, los datos del usuario. Antes de eso, vas a configurar los datos del usuario. Vamos a separar esta cadena. Vamos a separar esta cadena porque los que no interesa para llenar la base de datos es el de usuario. No nos interesa ni el nombre de usuario, ni el login OK. Porque lo que interesa es el dato del usuario principal, la llave principal, que es el del usuario, que es el número 1. Entonces vamos a proceder a separar los datos tal como está acá. Entonces vamos a donde está texto y decimos que vamos a separar la cadena, a donde dice split, que es, vamos a separar la cadena. Vamos a separarla y esa cadena la vamos a, ¿cómo vamos a separar? Pues bueno, la vamos a separar de pedazos de por puticomas. Digo, perdón, esa cadena de texto está separada por comas, entonces vamos a separar la información. Lo que vamos a hacer es que al login va a ocupar la posición de memoria en la posición de memoria 1. El login OK. El 1, que es el usuario, va a ocupar la posición de memoria 2. Y el 3 va a ocupar la posición de arreglo en la posición 3. Y nos va a interesar solamente la posición 2. Entonces, vamos a separar de la variable, o sea, obtenemos la variable usuario, que es el variable que recibimos los datos de la ventana anterior. Y ¿cómo va a separar? Va a duplicar este bloque y lo va a separar, como decimos, lo va a separar por comas. Y nos separa la información por comas. Bien. Ahora, ya tenemos separado y sabemos qué información nos interesa, que es la variable dato usuario. O sea, esto se va a llamar el arreglo datos usuarios. Y nos interesa solamente en la posición 1 del arreglo datos usuario, que es el lista de arreglo lista. Ahora, ya tiene claro qué información nos sirve. Ahora sí, cuando hacemos un botón clic, ¿cierto? Vamos a guardar información, es decir, vamos a enviar información por la web. Entonces recordamos que si vamos a información por la web, si vamos a recordar, cuando decimos en loguearse, lo que hicimos primero fue que hay que enviar los sitios web, o sea, estos bloques. Eso es lo que se va a enviar allá. Vamos a ver si lo metemos esto en el portapapeles. No me deja coger bien portapapeles. Listo, yo creo que ya cogió portapapeles acá. Coge un portapapeles acá. No creo que no cogió portapapeles. No la agarró portapapeles. Ah, sí. Sí agarró portapapeles. Pero no interesa. Listo, sí agarró portapapeles. Vamos a ver si el portapapeles nos sirve para el otro bloque, que es menú principal. Vamos a ver si nos sirve el portapapeles. Ah, no nos sirve. Entonces vamos a guiarnos por lo anterior. Entonces, vamos a coger lo que es el elemento web. Ah, verdad. Se me olvidaba que esto hay que agregar los elementos web. Entonces vamos a agregar las notificaciones y vamos a agregar la conectividad del elemento web para poder conectarnos a la base de datos. Aquí, conectividad, la web, para conectarnos a PHP. Ahora sí, gracias a PHP podemos tener el objeto web, ¿cierto? Donde dice set, o sea, obtenemos de la web, creo que la URL, ¿cierto? Vamos a obtener la página web donde va a ser la operación. Si nos acordamos que hicimos otra vez en loguearse, pues miren, vamos a obtener de la página web donde está ese comando.
Entonces, tenemos que irnos al PHP para saber que cuando ejecuta la inserción de datos a de los puntajes del usuario. Entonces vamos a ver la URL de ese archivo. Entonces vamos a coger de loguearse. Vemos que esta es la página web que tengo, pero vamos a cambiar el archivo PHP. Entonces vamos a menú principal, ¿cierto? Luego cogemos text, cogemos una cadena vacía, y esa cadena vacía vamos a pegar la dirección web, pero hay que tener en cuenta que cuál es la dirección correcta web de acá. La dirección correcta web, en este caso se llama BD user puntaje, es decir, es la página donde va a enviar los datos, ¿cierto? Que es la variable que enviamos los datos a la tabla puntaje de usuarios. Esa tabla que está en la base de datos, ¿cierto? Tiene el ID puntaje, que es autonumérico, el de usuario, que es el usuario que nosotros tenemos bloqueado, y el puntaje como tal. Entonces ahí tenemos que insertar la tabla puntaje de usuario, values, que va a insertar. ¿Por qué 0? Porque el campo y de puntaje es autoincrementado, autonumérico. Entonces, cada vez que insertamos, él automáticamente asigna un número en forma consecutiva, incrementando en uno en uno. Entonces ponemos 0 porque decimos que es autonumérico el ID puntaje. Luego insertamos el ID usuario y luego el puntaje que hemos obtenido. Y tenemos esta página. Entonces se llama BD Insert User. Esta es la página. Este vamos a corregirlo para que nos dé la dirección correcta. ¿Cómo sabemos si no funciona? Muy sencillamente copiamos. Como este es parámetro reques, quiere decir que puede recibir valores por post, o sea, por formulario o por URL, y te vamos a probar puntaje, por ejemplo, y usuario igual a 1 y que el puntaje sea igual, por ejemplo, a 50. Si nosotros ejecutamos aquí, ahí dice que el usuario no está definido y el password tampoco. Ya, debe tenerlo. Pero mire, ¿sí? Me insertaron una información de la base de datos. Sí, mire, mira, aquí está insertada la información. ¿Qué pena, estudiantes? Me tocó refrescar la página porque estaba teniendo problemas con la conexión de base de datos con 0, mira, ahí está. La página B usa el puntaje donde el parámetro de entrada sea 1, que es el usuario 1, y el puntaje que es igual a 50. Entonces me está insertando los datos a la base de datos acá de la tabla de puntaje usuario, y aquí inserto los datos como tal. Entonces quiere decir que sí está funcionando bien la página como tal. ¿Sí? Ahí se insertan los datos. Bien, como continuamos, que desea que mostrar aquí los datos, entonces ya nos arroja la información de la base de datos que nos permite insertar. Ahora vamos a pasar del PHP. Este PHP vamos a cogerlo con app server. Entonces vamos a proceder que todo lo que enviamos esto lo reciba PHP. PHP devuelve una respuesta de que se insertó los puntajes del usuario. Entonces vas a proceder a meter los otros objetos de web, que está aquí elemento web. Vas a meter los famosos headers, o sea, que son los envío peticiones de encabezado para poder enviar bien la información al PHP. Vamos a meter encabezados, que es un componente lista. Vamos a agregar un arreglo, una lista de ese componente. Entonces creamos la lista de un solo arreglo acá. Aquí tenemos un ítem, ¿cierto? Luego después agregamos otra lista de 2 encabezados para meter la información de los records. Entonces, luego tenemos este arreglo de 2 componentes de texto, que es importante tener en cuenta que es el content type